En estos videos vamos a ver cómo adaptar una blonda. Blonda es los orillos que tenemos en las telas que tienen como tipo encajes y bordados. Vamos a ver cómo adaptar una blonda a una pieza, por ejemplo aquí que va en la cadera, y vamos a ver cómo cortarla para que nos quede en forma ligeramente a la cadera, que está un poquito circular. Por ejemplo, en este caso tengo la pieza que es centro de la espalda, tengo mi pinza y tengo pues obviamente las costuras que van en la cadera. Aquí por ejemplo la línea de la blonda me sigue perfectamente a la línea que va en la cadera, entonces lo único que voy a hacer es que pues obviamente voy a coser la pinza. Pero como tip, quisiera que aprendieras que por ejemplo el excedente de la blonda, que en este caso es este cachito pequeño, no hay que cortarlo para que no me quede con la costura así, porque ya cuando le demos el terminado a esta prenda vas a ver cómo podemos hacer coincidir estos pedacitos con nuestra costura de la parte del frente. Por ejemplo, aquí tengo lo que viene siendo el molde de la pieza de cadera, tengo centro delantero, tengo cintura, tengo mi pinza. Aquí ya corté donde va montada mi encaje, pero como pueden ver hay mucha diferencia porque obviamente la forma de la cadera yo necesito que se vea ligeramente curva, porque el cuerpo naturalmente es redondo, no es muy plano. Entonces aquí, si se fijan, me queda demasiado el espacio que me queda entre la blonda y donde deba de ir la costura. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que voy a hacer es que por ejemplo aquí yo para mi forro tengo una pinza muy pequeña, porque en el molde que hice pues yo cerré la pieza de la costura para hacer una pinza pequeñita en mi forro. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a abrir, voy a abrir mi pinza y lo que tengo que hacer es hacer que la pieza de la cadera pues me quede, vamos a acomodar perfectamente el encaje, voy a hacer que la pieza de la cadera pues continúe hacia lo que viene siendo el molde. Entonces mi pieza se va a abrir, la pieza que yo tengo como base si se fijan queda muy abierta, pero con la pinza vamos a eliminar en la parte de arriba, vamos a eliminar el excedente de tela aquí en la pinza, y lo que vamos a hacer es que al introducir esta parte de encaje pues automáticamente yo hago que esto se haga curvo, entonces me va a quedar perfectamente bien hecha mi pieza de la cadera. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cortar las costuras y voy a hacer lo mismo, voy a dejar el excedente para dar el terminado final, que obviamente eso es el terminado cuando yo ya haya forrado, cuando ya haya unido aquí la tela. En el caso de que a mi clienta le quede exactamente en esta blonda, que es donde termina la onda, pues me va a quedar perfecto, pero en el caso de que sea, no sé, como 1 centímetro más, pues esto yo lo voy a dejar junto con esta para hacer coincidir las costuras y me quede una blonda continua. Entonces este vestido va así. ¿Ves? Me perdí. Este vestido va así y lleva un cinturón.
Entonces ya lo vas a ver terminado, cómo adaptar esta blonda ya en el terminado de la prenda. Bueno, ya que tengo cortada la pieza, pues obviamente lo que tengo que hacer es prenderla en mi pieza base para empezar a coser. Aquí, por ejemplo, como puedes ver, pues esta pieza me queda muy bien, y aquí, por ejemplo, yo la voy a unir la tela exterior de encaje junto con la base con la pinza. Entonces aquí mi pinza la voy a coser junta para que no me quede el encaje visible. Entonces mi pinza va a quedar de esta forma, y aquí no se va a notar el excedente de encaje por la parte de afuera. Bueno, esto es en el caso de la pieza posterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pieza delantera? Que tuvimos que abrir el molde para que nos hiciera coincidir la blonda. ¿Se acuerdan que aquí, por ejemplo, abrí el molde para que la blonda a la hora de la pinza me recogiera? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una pinza mucho más amplia en el encaje que en la parte de la base. Tengo una pinza en la base de casi 2 centímetros, 1.9, y tengo en mi encaje 3,5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recortar del encaje un poquito de excedente de tela, quedándome de esta forma, para poder yo adaptarla a lo que viene siendo la base que tengo yo para el vestido. Vamos a marcar el centro y vamos a marcar aquí el centro. Entonces hago coincidir mi centro, y simplemente lo que voy a hacer es empezar a prender. Aquí se nota cómo desplazamos el encaje, pero cuando vamos a hacer la pinza, nuestro encaje nos queda perfectamente a la forma de la cadera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a montar la tela, la vamos a prender, y aquí por dentro nos debe de coincidir nuestra pinza. ¿Sí se fijan? Entonces lo único que vamos a hacer es que en este caso sí vamos a hilvanar. ¿Dónde está? Vamos a hilvanar donde nos quedó nuestra línea de encaje, y lo que vamos a hacer es que pues vamos a adaptar en una pinza muy angosta, vamos a adaptar un encaje que tenga una pinza muy amplia. Voy a girar para sacar el encaje. Entonces, si se fijan, pues aquí nos quedó todo ese excedente de tela, y lo vamos a incluir ahorita en nuestra pinza. Aquí, por ejemplo, como ya tengo muy exacto cómo lo voy a hacer, voy a recortar un poquito más de encaje. Como pueden ver, entonces al girar y hacer coincidir mi pinza, pues simplemente el encaje no se va a notar. Va a ser una pinza muy angosta, pero me va a permitir hacer un muy buen terminado en la prenda, porque no voy a tener allí mucha tela. Entonces eso permite que las líneas se vean suaves, que no se vean, que no se resalten más bien.
Bueno, tengo que incluir esto adentro, pero así es como va a quedar ya ahorita nuestra pinza. Voy a hilvanar y entonces vamos a ir a la máquina. Bueno, vamos a ver en este video cómo es que vamos a hacer nuestra pinza con el encaje y la base en una sola pieza. Bueno, aquí tengo mi otra pieza, centro posterior, cintura, lado posterior. Tengo aquí marcada yo mi pinza previamente con greda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar un pespunte un poquito adentro de donde va a ir cosida mi pinza. Una vez que tengo ya sujetado mi tela donde va a ir mi pinza, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a prender para hacer mi pinza correctamente. Y que me quede muy bien hecha mi pinza. Recuerda que un buen terminado de pinza es una pinza que queda casi en nada para que no haga ningún pico. Aquí está mi pinza ya hecha, pues solo falta el planchado. Ahora, esta parte, como vimos en la primera parte del video, yo la tengo que adaptar para que obviamente haga la forma circular de la cadera. Tengo aquí una pieza que si yo la intento poner en recto, pues obviamente es circular porque así es la forma natural de la cadera. ¿Qué voy a hacer? Aquí también ya marqué previamente mis pinzas, prendí el centro para que no se me mueva y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a hacer un pespunte para fijar la primera parte de la tela y como pueden ver, aquí está el pespunte, nos queda la primera parte de la pinza. Ahora voy a acomodar el restante de la tela y voy a sujetar la siguiente parte. Depende del tipo de encaje, puedes coserlo como yo lo estaba haciendo por el revés, o sea que el encaje arrastre la parte de abajo. No todos los encajes se pueden coser así, hay que tener cuidado. Todos los encajes, recuerda que tengan abalorios, chaquiras y todo eso, acuérdate que nunca jamás los puedes coser así. Entonces, aquí ya tengo la parte del costado de mi prenda. Voy a prender y voy a cerrarla, voy a fijarla, perdón. Puedes ver, aquí está ya donde va cosida la pinza. El pespunte está dentro de la línea de la pinza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar un poquito
del excedente de esta tela. Y ahora sí voy a hacer mi pinza. Recuerda que de esta forma puedes incluir las pinzas dentro de la base de lo que lleven abajo forrado y no dejas una pinza muy gruesa. Y aquí tenemos ya nuestra pinza integrada en una forma circular acá abajo, y obviamente pues aquí lo que nos hace falta es el planchado. Y ahorita voy a hacer ya entonces mi otro lado